Si has visto el video para entregar tareas de el laboratorio virtual, ahí te explico un poquito de qué se trata eso de respetar las firmas y todas las características del resultado. Y a ver, vamos a mirar las prácticas. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Lisa. Ya. Acá, por ejemplo, si entramos ahí, a esa práctica, en esta práctica, fíjate, este es el enunciado. Definimos número promedio y acá te está diciendo que el método que deberías escribir para resolver este problema debe llamarse calcular promedio, así tal cual. ¿Ya? Y su retorno debería ser un entero. Y la clase en la cual deberías escribir este método debería llamarse recurrente. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que subir o escribir? Es el recurrente.java. A eso se refiere. Ya acá está la firma del método. Este es el método que tienes que implementar. Porque si no, no va a funcionar. Si le pones incluso, si subes un archivo que no se llama recurrente.java, tampoco va a evaluarte. Ahora puedes utilizar el editor que te provee Moodle para poder escribir tu programa y en ese editor ya, si ustedes se fijan, ya les mantiene el programa, ya les denomina recurrente.java. ¿Ya? Entonces no, a eso se refiere. ¿Aclarada tu duda? Sí, gracias. ¿Por qué? Bien, lo que vamos a hacer hoy día es un poquito de práctica. He estado hablando con los dos docentes más de la materia, Vladimir y Rosemary, y ellos me indican que están con algunos retrasos en cuestión de avance. Nosotros nos faltaría solamente avanzar lo que es backtracking. Bueno, hay dos opciones. Una es terminar el avance de la materia y otra es dedicarle esta clase un poquito a hacer prácticas para ver y afianzar un poco mejor la aplicación de la recursividad en la resolución de problemas. Bien, vamos a hacer hoy día prácticas para afianzar, ¿de acuerdo? De todas maneras, este contenido que es backtracking lo vamos a de todas maneras revisar para poder completar, digamos, todo el panorama de lo que es recursividad y que ustedes tengan noción y conceptos de cómo se aplica esta otra técnica que es el backtracking. Bien, para ello vamos a elegir algunos ejercicios que tienen que ver con la práctica. Mira, estamos hablando esto de la fecha del examen. Yo pensaría que sí. Por eso prefiero hoy día hacer prácticas. De todas maneras, les voy a comentar. Sin embargo, como les mencioné hace un momento, dentro de lo que es la coordinación que tenemos con los docentes, me parece que los colegas, debido a razones diferentes, no han podido tener el tiempo necesario para cubrir material. Y como les decía, backtracking es lo único que nos faltaría a nosotros avanzar para completar todo lo que es el contenido de recursividad y luego, obvio, hacer prácticas, ¿no? En este caso, a ver, prefiero hacer prácticas el día de hoy y obviamente backtracking, si es que el examen sería el día lunes, no, no estaría ingresando por muchas razones.
los colegas en los grupos paralelos no han podido completar ya el contenido, y en este caso, si es que no, vamos a charlar, ¿de acuerdo? Cualquier anuncio se los voy a publicar en Moodle, en el avisero, y les va a llegar automáticamente a sus correos. Yo no soy de las personas que postergue exámenes, pero también hay que analizar algunos casos excepcionales que han pasado en este semestre, ¿no? Como por ejemplo el grupo de Vladimir. Han tenido algunos problemas, me parece, al iniciar las clases respecto a lo que era sus horarios. Entonces han tenido algunos retrasos considerables en la retoma del semestre. Vamos a hablar, pero cualquier cosa les voy a avisar. ¿De acuerdo? De todas maneras, si es que se postergaría, siempre vamos a tratar de mantener el lunes como fecha de examen y la hora. ¿De acuerdo? Para que ustedes vayan preveyendo también. El problema que se tiene, que yo miro a distancia corta, es que el lunes que le sigue a nuestra fecha de examen programada es feriado. Entonces eso es un grave problema también. No podemos utilizar esa fecha, ¿correcto? Si es feriado nacional, entonces eso se respeta. Dicho esto, ustedes sigan estudiando como si el examen fuera mañana. Tienen que practicar bastante. Veremos un poquito la práctica, que ya se las he publicado también en Moodle, y que tengo entendido que alguno de los auxiliares ya les pasó. Y ya. Me dices, el grupo 3 con usted no pasamos lunes. Sí, pero siempre hemos dado los exámenes el día lunes. Ya, entonces eso siempre lo hemos hecho incluso en presencial. Y la intención que tenemos los docentes es mantener el nivel, ¿no? En todos los grupos. Es bien difícil, pero eso tratamos de hacer. Ese es un accionar que siempre hemos hecho todos los semestres. Y ustedes sabían desde el primer día de clases que la fecha de examen era ese día. ¿De acuerdo? Entonces continuamos. A ver, leemos el ejercicio 22 de la práctica, y te dice, ¿no? Se define un número de dígitos incrementales a todo número natural n de varios dígitos, tal que te dice el dígito de la posición i más 1 es menor o igual que el dígito de la posición d sub i. Por ejemplo, te dice, ¿no? El número 1227, 359, 88 y 139 son números de dígitos incrementales. Escribe, dice, un proceso recursivo para decidir si un número n es un número de dígitos incrementables. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el razonamiento acá en la pizarra. Y como siempre, lo primero que hay que hacer en recursividad es identificar por qué el problema se puede volver complicado. ¿Ya? El problema se puede volver complicado en la medida que nosotros tengamos un número grande en términos de estructura, ¿no es cierto? Entonces, voy a escribir aquí. El problema dice que tenemos un número de estas características. Tiene dígitos, así, ¿no es cierto? Tiene varios dígitos. Los últimos sabemos en qué posición están, ¿ya? En este caso, este número, ¿cuántas cifras tiene? Si es que este es el dígito de la posición n-1, tiene n cifras, ¿no es cierto? Y queremos decidir si es que este número es un número de dígitos incrementales, ¿ya? Entonces queremos saber si es que tiene dígitos incrementales.
¿Cómo define los dígitos incrementales en el problema? ¿O cómo define si es que el número tiene dígitos incrementales? Si es que los dígitos que componen el número tienen una relación de orden ascendente, leyendo o mirando los dígitos de izquierda a derecha. Eso es lo que dice la definición del problema, ¿no es cierto? Si es que el dígito de la posición i más 1 es menor o igual que el dígito de la posición i. Eso dice, ¿ya? Entonces, si leemos o inspeccionamos el número de este acá, de esta izquierda a derecha, los dígitos deberían estar ordenados ascendentemente. Si es que eso es así, entonces el número es un número de dígitos incrementales. Esa es la idea. Lo segundo que vamos a hacer, a ver, una vez que hemos más o menos escrito aquí las características del problema, vamos a identificar cuál es el criterio que hace complicado este problema. Obviamente nosotros, mientras más grande, entre comillas, es el número en cuestión de estructura, vamos a decir que el problema es más complicado. Entonces aquí me anoto, ¿ya? Mientras más grande sea n, entonces el problema resulta ser más complicado. ¿Ya? Problema es más complicado. ¿De acuerdo? Eso podríamos decir. A n, si n crece, entonces el problema se vuelve más complicado porque hay más dígitos que tengo que verificar si cumplen la condición. Por un lado. Bien, entonces, lo que podríamos hacer es aminorar o reducir la complejidad, ¿no es cierto? Entonces, una forma de reducir la complejidad, ¿qué sería? Reducir este n. Entonces, la forma más sencilla de reducir este n es probablemente reducirlo en 1, ¿correcto? Si nosotros pudiéramos reducir este n en una unidad, evidentemente este problema, fíjense, vendría a ser un poquito menos complicado que el problema original. Dado esa observación, podemos ya pensar en una alternativa de solución. Bien, por otro lado, ¿qué tenemos que hacer? Siempre que tenemos un problema, tenemos que ponerle un nombre a nuestro problema, ¿ya? Y le vamos a poner el nombre de esta manera. Vamos a decir que lo que queremos es verificar si es que un número tiene dígitos incrementales de acuerdo a la definición que me han dado. Y mi proceso y mi problema que quiero resolver se va a llamar dígitos incrementales y que vamos a recibir como entrada de datos, vamos a recibir al famoso número. ¿De acuerdo? Eso. Y nuestra promesa de respuesta, fíjense, este problema, ¿qué debería responderme? Debería responderme un boolean. Debería decirme es o no es un número de dígitos incrementales. ¿Ya? Acabo de hacer esto. Entonces, ¿qué me pide? Me están pidiendo resolver este problema cuyo número, fíjense, entra aquí y tiene estas características. Vamos a suponer que este problema es muy complicado de resolver cuando la cantidad de cifras de este número es bastante elevada, ¿ya? ¿Qué habíamos dicho? Podemos reducir este número en su cantidad de cifras. Eso significaría, reducir el número en su cantidad de cifras, significaría quitar este dígito. Fíjense, si yo excluyo este dígito de la inspección, entonces este número que quedaría aquí, ¿qué sería? Un número que tiene una cifra menos. Y la otra opción, fíjense, es que yo quite el número de este lado. Y el número que tuviera acá sería un número de una cifra menos. A ver, ¿cuál les conviene quitar? ¿El más significativo o el menos significativo? El menos significativo, ¿correcto? Porque el más significativo es un problema encontrarlo.
Ya tendríamos que saber la cantidad de cifras que tiene el número para poder encontrar este dígito. Entonces, por facilidad de pensamiento decimos, ok, vamos a reducir por derecha, ¿de acuerdo? Entonces vamos a quitar el dígito que está en posición menos significativa del número. Muy bien. Si hacemos eso, entonces tenemos que pensar cómo se concebiría el problema. A nosotros nos decían, ¿no es cierto?, que es dígitos incrementales si cualquier dígito de la posición i más 1, dice, resulta ser menor o igual que el dígito de la posición i. Fíjense, estamos leyendo desde posición más significativa a menos significativa. Pero esto lo podemos dar la vuelta, ¿correcto? Esto se puede leer también así. Yo le digo, d sub i es mayor o igual a d sub i más 1. ¿Estamos correctos? Esto es equivalente, ¿cierto? Muy bien, una vez que hemos identificado eso, entonces fíjense, cuando un número es de dígitos incrementales, cuando los dígitos de la posición i resultan ser mayores o iguales a las posiciones o a los dígitos de posiciones de i más 1. Y en este caso, bueno, en esta ocasión, fíjense acá estábamos leyendo hacia allá el número, ¿no es cierto? Estábamos siendo de izquierda a derecha. En este caso, ¿cómo estamos haciendo la interpretación que en realidad es equivalente de derecha a izquierda en el número? Listo. Una vez que hemos definido eso, bueno, ya sabemos cómo decidir qué es dígitos incrementales. Entonces, es correcto decir que, fíjense, este número que nosotros tendríamos aquí, que abarca desde aquí hasta aquí, resulta ser una versión reducida del número original y a ese le vamos a llamar que es el número primo. Esto, fíjense, es una versión reducida. ¿Por qué razón? Porque este número prima tendría menos dígitos que el número original. Entonces, agarremos inducción. Fíjense, vamos a hacer la siguiente aseveración sin miedo, ¿correcto? Decimos, vamos a suponer de manera correcta que el problema de definir si es que este número reducido, número prima, cumple la relación de tener dígitos incrementales, ya está correctamente resuelta. Van a tener cuidado. Aquí no estoy diciendo que esto siempre me dice que tiene dígitos incrementales. No, estoy diciendo que el problema de decidir si este número rojo, que es una reducción, es o no uno de dígitos incrementales. Entonces, este problema ya está resuelto de manera correcta. ¿Qué significa? Que me puedes responder una de dos opciones, ¿no es cierto? ¿Es o no es? Cual sea la respuesta, es correcta. ¿Hasta aquí vamos bien? Esto asumimos que sabemos hacer. ¿De acuerdo? Vamos a partir por ese hecho. Entonces volvemos acá. Fíjense a la facción negra y decimos, dado que nosotros sabemos resolver de manera correcta este caso de menor complejidad, ¿a qué será igual resolver la cantidad o el problema de decidir si el número num, que es el negro, fíjense que ya tiene n cifras, cumple la condición de tener dígitos incrementales? Es la pregunta. Bueno, me fijo. Lo que tendríamos que hacer es hacer cumplir esta condición, ¿cierto? Esta condición aplicada sucesivamente hace que la condición sea verdadera. Entonces me voy a fijar en estos dos dígitos, ¿de acuerdo? Del número. ¿Ya? ¿Y qué vamos a decir de esos dos dígitos? Bueno, yo voy a agarrar y voy a decir, ¿será que el dígito de la posición 0
fíjense, es mayor o igual al dígito de la posición 1, le pregunto, ¿estoy aplicando estos dos dígitos? La regla, ¿ya? Si me dice que sí, entonces mi problema de decidir si es que este número negro tiene dígitos incrementales, se va a reducir a ir a demostrar o a resolver el problema que encima ya lo tenemos resuelto de manera correcta y verificar si la reducción tiene dígitos incrementales. ¿De acuerdo? A eso es equivalente. Y listo, ya estaría. Sabemos que esto puede responderme falso. ¿Qué pasa si es que el dígito sub 0, fíjense, no es mayor o igual al dígito 1? Entonces, ¿qué significa? Que el dígito 0 es menor que el dígito de la posición 1. En esta ocasión, entonces, resolver el problema de decidir si los dígitos que tiene un número son incrementales, debería ser categóricamente falso. ¿Correcto? Eso es falso. Porque resulta que acabamos de encontrar una pareja de dígitos que no cumple la condición. Entonces, basta que encontremos una. La respuesta a este problema es falso. Obviamente, esto vamos a hacer cuando resulta que el número es difícil, ¿cierto? Y cuando el número es difícil, observen, cuando el número tiene la cantidad de dígitos que tiene este número es mayor a 1. ¿Ya? Obligatorio, porque para poder hacer este razonamiento, ¿cuántos dígitos mínimo tiene que tener el número negro? Tiene que tener 2, ¿ya? Entonces, si la cantidad de cifras que tiene el número es mayor a 1, el problema es difícil. Y lo vamos a resolver de este modo o de este modo, dependiendo de si cumple o no cumple la condición que hace que un número tenga dígitos en incremento, ¿ya? Esto sería, fíjense, estas dos definiciones estarían correspondiendo a la parte complicada, ¿ya? Esta sería en realidad la parte recursiva y esta viene a ser un caso básico o un caso de pare particular por incumplimiento de condición del problema. Definamos la parte básica del problema, ¿cierto? ¿Cuándo habíamos dicho que es difícil? Cuando la cantidad de cifras del número es mayor a 1. Entonces, por descarte, podríamos decir que el problema sencillo para resolver si un número es de cifras de dígitos incrementales, sería sencillo si es que, fíjense, la cantidad de cifras que tiene este número es exactamente 1, ¿correcto? Si tiene una cifra, entonces es sencillo. Cualquier número de una cifra siempre cumple tener los datos o los dígitos incrementales. ¿Esto qué vendría a ser? La parte básica de la definición. Obviamente, esto es posible si solamente si dice, este pertenece al conjunto de números enteros positivos. ¿Correcto? Eso me dice, ¿ya? Estas vendrían a ser mis condiciones de contexto, ¿ya? Bien, lo siguiente que tenemos que hacer acá es definir cómo se hace la reducción. Me dice que vamos a reducir el número grande a un primo. Entonces, acá siempre, ¿de acuerdo? Siempre es esto necesario razonar. Tú dices, ¿cómo se consigue num prima? ¿Ya? Num prima, ¿cómo se consigue? Num prima va a ser una reducción sistemática, fíjense, del número original. Y el número original es num, el número negro. ¿Y a eso qué vamos a hacer? Le vamos a prácticamente quitar la cifra de las unidades. Y vamos a quedarnos con el cociente que resulte este número de dividir entre 10. Recuerden que este número, fíjense,
tiene 2 cifras mínimamente, ¿ya? Por otro lado, para razonar esto, ¿qué necesitamos conocer también? D sub 0 y D sub 1. Por lo tanto, decimos, a ver, ¿qué es D sub 0? Siempre ya estas cosas hay que dejar claritas. D sub 0 en este contexto sería el dígito de las unidades, que vendría a ser el residuo de dividir el número entre 10. Y dígito 1, fíjense, sería el dígito de las decenas, que se conseguiría con el resultado de ir a dividir, fíjense el número, entre 10, y a ese resultado sacarle el dígito de las unidades, que sería el resultado de ir a dividir entre 10 y quedarnos con el residuo. ¿Listo? Acabamos de eliminar ambigüedades. Fíjense, yo ya sé que es D sub 0, ya sé que es D sub 1, ya sé que es num 0, ¿de acuerdo? Y lo único que tendría que averiguar es cómo es el caso difícil. A ver, ¿cómo se sabe? Esto más lo vamos a escribir con celeste. ¿Cómo podemos decidir si un número, fíjense, tiene cantidad mayor a 2 cifras? Es la pregunta, o a una cifra, es facilito. Cuando un número tiene más de 2 cifras o más de una cifra, ¿cuándo sucede eso? Cuando el número es mayor que 9, ¿cierto? Si el número es mayor que 9, entonces este número, ¿cuántas cifras tiene? Más de una cifra. Y listo, ya está. Acabamos de decidir cómo identificar el caso difícil. Y por negación, digamos, vendríamos también la negación de ese, vendría a definirme el caso fácil. Bien, una vez que tenemos eso, pues ya podemos empezar a programar. Venimos por aquí, nos abrimos un nuevo proyecto y le decimos, este va a ser el problema 22, ¿correcto? Ese es el 22 y nos vamos a pensar en un objeto que sea el responsable de hacer este trabajo. Le vamos a llamar que sea un verificador. ¿Ya? Este es un verificador de decidir si es que un número entero es de números de dígitos incrementales o no. Por lo tanto, a ver, ¿dónde está mi pizarra? Nos traemos la pizarra acá. Quería escribir a mano, pero preferible hacerlo en computadora. Nos venimos por aquí y le decimos, bien, tenemos que vendría a ser el verificador y le vamos a pegar a este verificador el proceso, la responsabilidad de decidir si es que es un número de dígitos incrementales. Y para ello, ¿qué vamos a recibir? Vamos a recibir, dice, un número, ¿correcto? Me vengo más bien aquí arriba, me parece que esto no me está dejando bajar y me vengo ahí, ¿ya? Entonces, este es el proceso, ¿sí? Vamos a averiguar primero, siempre, ¿ya? Siempre, por disciplina, cuando tú tienes un proceso que te devuelve un resultado, tienes que tener un return. No deberías tener más de un return dentro del cuerpo de un proceso, por disciplina de escritura, ¿ya? Entonces, vamos a decir si tiene o no tiene dígitos incrementales. Y mi promesa de respuesta es tiene. ¿Ya? Mi promesa es un boolean. Perfecto. Escribimos entonces. Vamos a preguntar. ¿Será, le digo, que el número es menor que 10, que sería el opuesto de esto, ¿no es cierto? Si es mayor que 9, tiene 2 cifras. Pero si es menor que 10, tiene una cifra. ¿Correcto? Entonces, si es menor que 10, ¿este qué es? Este es el caso básico de la definición, ¿ya? En ese caso, yo le digo, mi promesa de respuesta dice que categóricamente es true. Caso contrario, significaría que el número no es menor que 10, eso es mayor o igual que 10, o que es lo mismo decir que es mayor que 9,
¿Ya? Entonces le digo, si es que no es así, mi problema se divide en dos partes, ¿cierto? Tengo que ir a verificar cuál de estas dos partes de la definición vamos a hacer cuando el caso es complicado, si esta que agarra recursividad o esta que me genera una finalización del proceso. ¿Y eso de qué va a depender? Va a depender de los dígitos que tenemos en la posición 0 y en la posición 1. Entonces le vamos a encontrar los dígitos, ¿de acuerdo? El dígito 0 dice que se consigue así. Es número módulo 10, ¿correcto? Y el dígito 1 dice que se consigue así. Es el número, dice, dividido entre 10 y todo eso módulo 10. Así se consigue el dígito 1. Y lo siguiente que vamos a hacer es aplicar la condición, ¿ya? Que me permite hacer recursión o me permite parar. Preguntamos y le decimos, ¿será que el dígito 0 es mayor o igual que el dígito 1? Le pregunto. Si me dice que sí, entonces, si tiene dígitos incrementales, va a ser equivalente a ir a definir que el número reducido tiene dígitos incrementales. ¿Y cómo se reduce el número? Agarrando el número y dividiéndolo entre 10. Cuidado, fíjense que aquí mi número no estoy cambiando, ¿ya? Fíjense que mi número siempre lo estoy usando. Pero en esta llamada que vamos a enviar como parámetro, una reducción del número. Y esa es la respuesta. Lo que me diga eso, esa es la respuesta. Pero si me dice que esta condición no se cumple, entonces la respuesta categóricamente, ¿qué cosa es? Falsa. ¿Ya? Bien, acá ¿qué tenemos que hacer? Acá tenemos que declarar estas variables locales que hemos decidido utilizar, que se llaman dígito 0 y dígito 1. ¿Ya? Tenemos ahí. Compilamos y fíjense, libre de errores. Ya está. Acabamos de traducir nomás el ejercicio. Y bueno, ya podríamos probarlo. ¿Cierto? Problema 22, que es este. Nos construimos un verificador y le decimos, le vamos a pedir verificar si es que el número 2, 3, 4, 5, eso me debería dar true, ¿correcto? Tiene dígitos incrementales, venimos aquí al revés y este me debería dar falso, falso. Hacemos la prueba con casos extremos, por ejemplo, si le digo 1, eso debería decirme true. Hago prueba con casos extremos y le digo 1, 1, 1, ¿eso qué me debería responder? ¿Qué me debería responder el procedimiento? True, correcto, true. ¿Ya? Muy bien, entonces acabamos de hacer, a ver, vamos a hacer la prueba con otro, que digamos, a ver, ¿qué pasa si nosotros involucramos el 0 por acá? En cualquier lugar, eso me debería decir falso, ¿ya? Si hacemos esto, entonces me dice categóricamente falso. El único lugar donde el 0 podría estar es a la izquierda. ¿Correcto? Y ya está. Pero en los de la izquierda no funciona el 0. Ya está. Hecho. ¿Alguna consulta? Así tienen que hacer en su examen, ¿de acuerdo? Procedimiento y proceso. ¿Ya? No me interesa solamente el proceso, me interesa también la forma en que han razonado. Bien, veremos otro ejercicio. A ver, un cualquiera. A ver, este. A ver, no, vamos a agarrar uno de... aquí tenemos errores. El 27. A ver, agarraremos el 27. Fíjense que los números, la forma en cómo estamos razonando, digamos, el número y saber si es complicado o no, y si la complicación de un número depende, digamos, o la complicación de que un número sea más un problema de mayor dificultad,
si nos basamos el criterio de complejidad en la cantidad de cifras, entonces este tratamiento del número, si ustedes observan, es bien similar al tratamiento de un arreglo. Pero ¿cuál es la diferencia fundamental y esencial de un arreglo versus un número? Es que cada elemento que tendría este número en la composición tiene una característica muy singular, que es un dígito, ¿de acuerdo? Cosa que en un arreglo de números eso no es verdad, ¿ya? ¿Y qué estamos utilizando aquí para razonar y reducir la complejidad del problema? Estamos utilizando la cualidad que tienen los sistemas de numeración posicionales, y es que podemos agarrar el número y descomponerlo, ¿ya? Y lo estamos descomponiendo poco a poco. Bien, vengamos a otro problema, a ver este, que tiene aquí algunos ruidos en su definición. A ver, dadas dos cadenas C1 y C2, dice diseñar procesos recursivos para decidir si C1 es prefijo de C2. Por ejemplo, lo es prefijo de lombriz. Esto me debería devolver true. Entonces, ¿qué se debería llamar mi proceso? Prefijo, ¿cierto? Pero si yo le digo prefijo arrow, arrow era ya, y la cadena árboles, esto está mal. A ver, vamos a escribir. Este es un error en la generación del látex, ¿ya? ¿Cómo debería ser? Debería ser algo así, ¿no? Mejor me vendría acá. Lo dejaré nomás oculto, ¿ya? A ver, tenemos dos, ¿no? Prefijo y sufijo. Deberíamos separar esos problemas. Siguiente cosa que voy a hacer. Entonces te dice, queremos decidir, dice, dadas dos cadenas, tenemos la cadena 1, tenemos la cadena 2, y queremos decidir, resolver el problema de decidir si la cadena 1 es prefijo de la cadena 2. Y me dan dos ejemplos, ¿no es cierto? Dice, por ejemplo, si la cadena 1 fuera lo y la cadena 2 fuera lombriz, entonces esta combinación me debería entregar verdad, ¿correcto? Pero si la cadena 1 fuera aro y la cadena 2 fuera árboles, ya eso es lo correcto, esto me debería entregar falso, ¿ya? A ver, nos pondremos a pensar y vamos a ver qué es lo que ustedes me dicen. Si es que la cadena 1 fuera lo y la segunda cadena fuera lo, ¿qué debería responder? ¿Qué debería responderme? ¿Prefijo o no prefijo? Prefijo. Ya, en eso nos estamos poniendo de acuerdo. Es prefijo. ¿De acuerdo? No hay ninguna regla que incumpla para que sea prefijo. ¿De acuerdo? Ok, ¿qué te están pidiendo hacer? Te están pidiendo razonar este problema de manera recursiva. ¿Ya? No se permite utilizar bibliotecas de lenguaje, no. Tienes que hacer proceso recursivo. Entonces razonaremos. Vamos a tener, dice, por un lado, la cadena 1 lo voy a reducir, ¿ya? Y por otro lado, la cadena 2, ¿sí? Vamos a tener aquí, a la cadena 1 le vamos a llamar C, por ejemplo, tiene C sub 1, C sub 2, así, ¿no es cierto? Puede tener C sub K caracteres. Y la cadena 2 le vamos a poner otra letra para identificar. Le vamos a decir S sub 1, S sub 2, así, ¿de acuerdo? ¿Y cuántos elementos puede tener esta cadena? N elementos, ¿no? La tendencia, fíjense, es que la cadena esta sea más grande que esta. Ese caso me he olvidado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo lo aquí y L aquí? Obviamente, mi respuesta categóricamente debería ser falsa, ¿no es cierto? Bien, tenemos esos casos. Obviamente,
A ver, mi problema se complica en la medida de que yo tengo que ir a verificar cuál cadena, C1 o C2. ¿Cuál me determina la complejidad del problema? ¿Esta o esta? C2, a mientras más caracteres tiene C2, más complicado es. C1, correcto, está bien. Entonces le decimos, a mientras más grande es K, ¿ya? A mientras más grande es K, entonces mi problema es más complicado. ¿Ya? Porque aquí, por ejemplo, ¿cuántas comparaciones he tenido que hacer? Dos, ¿no es cierto? Para definir que este es prefijo de esta otra cadena. ¿Ya? Dos. ¿Por qué? Porque es la cantidad de caracteres que tiene cada uno. Este es el único caso en el que no hemos barrido toda la cantidad de caracteres que tiene la cadena 1, ¿cierto? Entonces, este barrimiento le llamaremos, o esta inspección de la cadena 1, también va a estar determinada por la cantidad de caracteres que tiene, obviamente, la cadena 2. Por ejemplo, acá no barremos toda la cadena 1. ¿Por qué? Porque no alcanza, ¿cierto? Los caracteres de la cadena 2. Eso tenemos que tener harto cuidado. Pero eso vamos a trabajarlo en casos especiales. Entonces, a mientras más grande es la cadena 1, más complicado el problema. Y entonces, la tendencia es reducir la complejidad, ¿no ve? Pues probablemente la forma más sencilla de reducir la complejidad del problema es reduciendo K. Si K es difícil, entonces K-1 es un tantito menos difícil, ¿correcto? Ahora sí, acá tenemos dos opciones igual que la anterior vez. Fíjense, tenemos dos opciones de reducir la cadena. Podemos quitar este o podemos quitar este. ¿Cuál me conviene? También aquí hay que mirar por conveniencia. ¿Me conviene quitar el C sub 1 o me conviene quitar el C sub K? El C sub 1. Correcto. Entonces, por conveniencia, fíjense, vamos a mirar la cadena de izquierda a derecha, la vamos a leer. Entonces, ¿esto qué vendría a ser? Fíjense, esto vendría a ser mi cadena 1, fíjense, reducida, a la cual le vamos a llamar la cadena 1'. ¿Estamos de acuerdo? Eso vamos a denominarle. Esa es la reducción del problema. Obviamente C1' que tiene K-1 caracteres. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si nosotros reducimos este carácter, a ver, acá, de manera interesante, ¿cuándo nomás reduciríamos este carácter o cuándo reduciríamos esta cadena C'? Cuando este carácter cumpla la condición de ser prefijo. ¿De acuerdo? ¿De quién? De esta cadena. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que venir a verificar aquí? Fíjense. Yo tendría que verificar ese carácter C1 con S1, ¿cierto? Si es que estos dos son iguales, entonces vale la pena seguir inspeccionando. Pero si no son iguales, no vale la pena seguir inspeccionando. Por lo cual, en este problema particular vamos a reducir las dos cadenas, ¿ya? Pero ¿quién me va a determinar cuántas veces reduzco la cadena 1? ¿Ya? De manera prioritaria. Por lo tanto, de la misma manera vamos a decir que esto, fíjense, ¿qué viene a ser? Lo que queda aquí va a ser una reducción de la cadena 2. ¿De acuerdo? Hacemos lo mismo a este lado. Por lo tanto, yo ya tengo dos, o tengo el mismo problema del prefijo, pero para una versión menos complicada de la versión original. Entonces, vamos a plantear aquí, vamos a partir de esta premisa que se llama prefijo C1', fíjense, la reducción con C2', ¿ya? La reducción.
Entonces, es más difícil verificar si lo es prefijo de lombriz que verificar que o sea prefijo de hombriz, ¿correcto? Porque este sería más chiquitito. Y vamos a decidir que este problema ya está correctamente resuelto. No me interesa saber los detalles de resolución, lo que me interesa saber es que lo sabe hacer bien, es una solución correcta. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Entonces, planteamos el problema inicial y decimos, queremos saber, fíjense, si es que la cadena 1, la original, la 1, es prefijo de la cadena 2. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que podemos utilizar la reducción, que sería en este caso esta. ¿Y cuándo nomás utilizaríamos la reducción? Cuando resulta que estos dos caracteres, fíjense, son iguales. Entonces, preguntamos, ¿será que el carácter C1 es exactamente igual al carácter S1? Le pregunto. Si me dice que sí, entonces vamos a decidir que estas dos cadenas C1, C2 van a ser equivalentes al resultado de ir a verificar que la cadena reducida C1' es un prefijo de la cadena reducida C2', ¿cierto? Cuando estos dos son iguales. Pero ¿qué pasaría si el carácter de la posición 1 es diferente al carácter de la posición 1 de la otra cadena? Entonces ahí mi respuesta categóricamente sería sencillo de resolver, ¿cierto? C1, C2. Yo le voy a decir que es categóricamente falso. ¿No? Porque basta que hay un carácter que no cumple y ya está, terminaría. A ver, ese sería mi análisis inicial del problema, ¿correcto? Este caso que estamos viendo sería más o menos un caso equivalente. Vamos a borrar esta primera línea y vamos a tener un caso equivalente. Por ejemplo, si yo tengo la cadena 1, esta es la 1, esta es la 2, ¿ya? Si yo tengo la cadena 1, por ejemplo, como A, y la cadena 2 tenemos como mora, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, este carácter no es igual a este. Entonces, ya no tiene sentido, aunque nosotros tengamos aquí ahora, digamos, no tiene sentido seguir verificando. Automáticamente ya no es prefijo. Sí. Sí, con que uno, fíjense, no cumpla, entonces ya es falso. ¿De acuerdo? Como les decía, si yo tengo ahora, sí, mal escrito, ¿no es cierto? Sin H. Y yo tengo mora, hora y hora se parecen, pero A y M no. Entonces basta que estos dos en orden de aparición de izquierda a derecha no se parezcan, entonces ya no es prefijo. Esto sería, fíjense, en el caso que la cardinalidad de la cadena C1 y además la cardinalidad, ¿ya? La cardinalidad de la cadena C1 sea mayor o igual que 1. Y por supuesto la cardinalidad de la cadena 2 sea mayor o igual que 1. Eso para mí determina un caso complicado. ¿De acuerdo? ¿Cuándo estaría fácil? Sería el reverso, ¿no es cierto? Entonces, a ver, cuando la cardinalidad, vamos a razonar aquí, a ver, este sería un caso fácil, fíjense. Si resulta que la cantidad de caracteres que tiene la cadena 1 es 0, ¿de acuerdo? ¿Eso qué significa? Que ya no hay caracteres que inspeccionar. Entonces, resolver y decidir si es que la cadena 1 es prefijo de la cadena 2 es sumamente sencillo. ¿A qué sería equivalente? Sería equivalente a decir ¿qué es?
¿Correcto? Eso sería, y no importa cuál es el tamaño de la cadena 2. ¿Se dan cuenta? Si la cadena 1 ya no tiene caracteres que inspeccionar, entonces se dice que el problema de prefijo me responde verdad. Pero ¿qué pasaría si es que se diera este otro caso? ¿Qué pasaría si la cadena 2 es vacía? ¿Ya? Si la cadena 2 es vacía, entonces mi problema de decidir si la cadena 1 es prefijo de la cadena 2 es categóricamente falso, ya que sería este, ¿no es cierto? Este caso. Ya nosotros decimos LL es igual, entonces, ¿qué vamos a reducir? Vamos a reducir mi cadena 1 y vamos a reducir mi cadena 2. Aquí mi cadena 2 ya no tiene caracteres, entonces ya no tiene sentido que sigamos escribiendo. ¿Correcto? ¿Sí? Ok. Obviamente, C1, C2, fíjense, y C2 pertenecen al conjunto de las cadenas y bueno, tendrían que existir, ¿no ven? Mínimamente tienen que ser la cadena vacía para hacia arriba, ¿no? Para cualquier otra cadena. Esto viene a ser, fíjense, la definición de la parte recursiva de la definición. Este es un caso particular que le podríamos decir caso secundario básico de la recursividad que me permite parar. Estos dos son partes básicas, así con cuidadito, ¿de acuerdo? Ese que está marcadito ahí serían las partes básicas. Estos son los casos básicos, fíjense, estos son los casos básicos, ¿de acuerdo? Que me determinan lo simple del problema. Este sería una condición de cumplimiento del problema que hace que nosotros paremos la recursividad sin inspeccionar la complejidad del problema. Ya, entonces este hace que pare. Este para no porque sea fácil, sino porque hemos encontrado una condición que ya determina una respuesta directa. Muy bien, ¿qué tenemos que decir aquí? Bueno, tendríamos que decir acá, a ver, ¿qué tenemos que aclarar? ¿Qué es C1'? C1', dice, va a ser la cadena C1 menos el carácter C1, ¿cierto? ¿Qué sería C2'? C2' sería la cadena 2 menos el carácter S1. ¿Correcto? Eso nomás sería. Y ya está. Esa es la forma de hacer. Vengamos aquí. Ocultamos un rato pizarra. Este es el ejercicio número. Nos pondremos acá 27, ¿no? Este es el 27A. Vamos a generarnos un nuevo proyecto y le digo, este es el problema 27 y es el 27A. ¿Ya? Me dice, vamos a tener nuevamente, como no tenemos ningún otro nombre interesante, le vamos a poner que es un verificador, ¿ya? Entonces, este verificador, ¿qué hace? Verificar, ¿correcto? Si es que una cadena es prefijo de otra. Firma del proceso, dice boolean, prefijo, ¿ya? ¿Y qué vamos a recibir como datos de entrada? Vamos a recibir dos cadenas, la cadena 1 y la cadena 2. Y mi promesa de respuesta es un boolean. ¿De acuerdo? Entonces le vamos a decir, ¿será que estas cadenas cumplen la condición? Esa es mi promesa de respuesta. Ok, nos venimos por acá. Habilitamos la vista de la pizarra y nos venimos aquí. ¿Ya? Venimos por aquí y abrimos. Le decimos, muy bien. A ver, ¿qué caso básico me conviene primero preguntar? ¿La cardinalidad de C1 o la cardinalidad de C2? C1. Muy bien, entonces le preguntamos. ¿Será, le digo, que C1 longitud es igual a 0? Le preguntamos.
¿De acuerdo? Si me dice que sí, entonces cumple, es categóricamente true. Ya estoy copiando nomás. Pero si me dice que no, ¿ya? Tendría que ir a preguntar, bueno, esta sería la otra condición, ¿no? A ver, vamos a ver. Si me dice que no, estamos en esta. Yo tendría que ir a preguntar si la cadena 2, fíjense, tiene más de un elemento, ¿ya? Porque esta ya sabemos que es correcta. ¿Cuál sería la siguiente pregunta aquí? A ver, vamos a hacer la siguiente pregunta, que es el siguiente caso básico. Pero no sé si tendrían que estar anidadas, ¿de acuerdo? No estoy del todo convencida de esa anidación. Pero por el momento le ponemos así. Cumple, que sería categóricamente falso, ¿ya? Pero si me dice que no, este sería mi caso difícil. Fíjense, acabo, este sería mi situación complicada, ¿ya? Esto, entrar aquí, esto es complicado de resolver. Quiere decir que tanto la cadena 1 como la cadena 2 tienen caracteres para inspeccionar, ¿no es cierto? Estamos aquí. Ok. Una vez que tenemos eso, entonces tenemos que conseguir el carácter, bueno, creo que esto le voy a cambiar de nombre, ¿de acuerdo? Aguántenme un ratito. Y le vamos a poner cadena 1 para hacer la diferencia entre la cadena y el carácter. Esta es la cadena 1, esta es la cadena 2, y ahí estaríamos interesantes. Ahora sí, este es el carácter 1 de la cadena 1, ¿cierto? A la cadena 1 le vamos a pedir el carácter que vive en la posición 0. A ese 1, de acuerdo a mi razonamiento, va a ser de la cadena 2 el carácter que vive en la posición 0. ¿Sí? Eso. Y dependiendo de cómo es esto, vamos a irnos ya sea a recurrir o a determinar una salida de corte, ¿ya? Entonces preguntamos y le decimos, ¿será que C1 es igual a S1? Si me dice que sí, entonces el cumple, si cumple o no cumple la condición de ser prefijo, va a ser el resultado de ir a preguntar si las cadenas reducidas son un prefijo, ¿ya? En este caso, entonces, le voy a decir que vamos a ir a encontrar una cadena reducida de la cadena C1. Podemos hacer nuestro proceso o podemos agarrar una biblioteca de lenguaje. Aquí vamos a hacer un reducir. Ya vamos a reducir la cadena 1 y vamos a reducir la cadena 2. ¿Eso qué me va a generar? C1', C2'. ¿Ya? Muy bien. Hacemos eso y es que fuera así. Ya estamos determinando otro proceso. Pero si es que no fuera así, dice, si es que no fuera así, entonces mi promesa de respuesta categóricamente, ¿qué cosa es? Es falso. ¿Cierto? Ya estaría. ¿Ya? A ver, analizaremos si estamos todo bien. Dice, si la longitud de la cadena 1 es 0, entonces es verdad, quiere decir que hemos agotado todo el espacio de búsqueda que está determinado por la cadena 1. Pero si no fuera así, yo voy a ir a averiguar si la cadena 2 es vacía, ¿cierto? Si es vacía, entonces la única vez que entramos por aquí es que mi cadena 1 siga teniendo caracteres, entonces correctamente la respuesta es falso. Sí, si es que esto es falso, quiere decir que tanto la cadena 1 como la cadena 2 tienen caracteres, hay que hacer la parte complicada, y esto es falso. A ver, ¿qué pasaría si la cadena 1 tiene 0 caracteres y la cadena 2 tiene 0 caracteres? ¿Cuál debería ser la respuesta? True. ¿Correcto? Porque ¿quién dirige la complejidad? Es la cantidad de caracteres que tiene la cadena 1. ¿Vale la pena preguntar por la cadena 2? No. Entonces sí está. Ya hemos preguntado aquí. ¿Correcto? ¿Qué sería mi proceso reducir? Mi proceso reducir, fíjense, me va a generar una cadena y se llama reducir. Y es un proceso interno de este verificador.
¿Qué va a recibir? Va a recibir una cadena y lo que trata de hacer es quitarle el carácter de la primera posición. ¿Cuándo nomás mandamos a reducir? Cuando esta cadena mínimamente que tiene va a tener un carácter mínimo como tamaño, ¿de acuerdo? Me he bloqueado un momento. Entonces, la cardinalidad o la cantidad de caracteres que tiene cada uno, cuando mandamos aquí o cada 2, mínimamente, ¿cuánto es? 1. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que ignorar, ¿no es cierto? Ese carácter. Muy bien. Mi promesa de respuesta dice, bueno, aquí sería facilito. Le puedo decir, esto va a ser equivalente al problema de reducir la cadena a partir del carácter 1. Vamos a ignorar el carácter 0. Y mi promesa de respuesta, fíjense, es reducir la cadena, ¿de acuerdo? La string cadena, dado que nosotros vamos a leer desde la posición post, ¿ya? Mi promesa de respuesta es una cadena reducida, ¿ya? Esto es la promesa de respuesta, que es la cadena reducida. Y básicamente es facilito esto, ¿no? Preguntamos, ¿será, le digo, que post es menor que la longitud de la cadena? Le pregunto. Si me dice que sí, quiere decir que sigue habiendo cadena, ¿correcto? Entonces mi cadena va a ser el resultado de agarrar el elemento que vive en la posición 2, ¿de acuerdo? De la cadena, y le vamos a concatenar con el problema de reducir, de seguir reduciendo la cadena, dado que nosotros leemos y ahora la posición más 1. Y listo, ya está. Creo que eso es todo. Caso contrario, cuando post llegue a ser exactamente el tamaño de la cadena, entonces mi cadena, ¿qué va a hacer? Va a ser la cadena vacía. ¿De acuerdo? Y compilamos y veremos si es que esto así tiene razón. Necesitamos la cadena 1, necesitamos el carácter, perdón, C1, S1 y ya estaríamos. A ver, probaremos nuestro intento de solución. Este es el problema 27A. Nos venimos por acá, compilamos, construimos y le digo, quiero verificar si lo es lombriz. ¿Correcto? ¿Qué me dice? Es. A ver, vamos a verificar lo que habíamos hecho el primero, ¿no? Quiero verificar si ahora es prefijo demora. ¿Y eso qué me debería responder? Falso. Queremos verificar, a ver si, tenía aquí mis casos, ¿no es cierto? Tenía mis casos de entendimiento, que sería lo lombriz y hemos hecho, aro, árbol, ¿sí? Aro, árboles, le digo, eso me debería decir falso, correcto. Lo, L, a ver, vamos a hacer prueba de fuego. La lombriz, lo, de, L, eso me debería decir falso, perfectísimo. Y el último, ¿no es cierto? Que habíamos dicho, por ejemplo, ¿qué pasa si son iguales? Lo y lo, eso me debería responder, está funcionando bien. ¿Alguna consulta? Ahí. El segundo método, reducir, fíjate, es bien sencillo. En realidad, he ignorado el carácter de la posición 0 y a partir de donde he empezado a concatenar, ¿te das cuenta? He empezado a construir una cadena, copia, a partir de esta cadena, pero a partir de qué posición? De la posición 1. ¿Qué posición he ignorado? He ignorado la posición 0. ¿Correcto?
Entonces aquí pos la primera vez, ¿con cuánto va a entrar? Con 1. Voy a ir a averiguar si 1 es menor a la longitud de la cadena. Si es así, entonces voy a agarrar ese carácter y lo voy a concatenar al resultado de ir a seguir reduciendo la cadena. Pero ¿qué carácter ahora ya me toca agarrar? El segundo día, ¿cierto? El pos más 1. Así hasta que algún momento este pos llegue a ser la longitud de la cadena, entonces en ese caso mi cadena es la cadena vacía. Depende, o sea, tú no puedes utilizar la biblioteca para resolver directamente el problema. ¿De acuerdo? No es correcto, porque aquí podrías haber dicho, fíjate, sacarle a la cadena 2 tantos caracteres como tiene la cadena 1 y luego preguntar si la cadena 1 era igual a la cadena que sacaste de la cadena 2. Eso no es interesante. ¿Ya? Va a depender. En este caso estoy aprovechando de hacer procesos recursivos, ¿te das cuenta? No estoy utilizando las bibliotecas y estoy haciendo procesos recursivos para practicar. ¿De acuerdo, Vladimir? Ok. A ver, vamos a agarrar un otro cualquiera. A ver, Lisa, un antes de otro. que saltemos al siguiente, una preguntita. Nuestro problema todo depende de si la cadena, el primer carácter de la cadena uno se iguala al primer carácter de la cadena 2, ¿verdad? Y sí, si no son iguales, entonces automáticamente te responde falso. Ahora, ¿Cierto? Pero si son iguales, tengo que seguir comprobando las reducciones. pero no cumpliría también que la cadena uno sea como un substring de la cadena 2, sin importar la posición en la que esté. No, eso ya no sería prefijo. El prefijo, por definición, es esta, que te dice. Tiene que la cadena esta, 1, aparecer siempre al principio de la cadena 2. Eso es prefijo. Otra sería, otro sería el problema, si es que dices que sea substring, ¿no ves? Es otro problema. Este es problema prefijo. Ahí. En el prefijo, la posición es bien importante y en el sufijo también. Ya acá en este problema que teníamos, que era el 27, ¿no es cierto? Era el 27, aquí tienes también el sufijo. El sufijo es similar, pero acá, fíjense, ya también es por este lado, ¿correcto? Ado es sufijo de teclado. No puede estar en cualquier lugar de la cadena. El prefijo al principio y el sufijo al final. Entonces, el problema de decidir si una cadena 1 es sufijo de una cadena 2 es bastante similar a este, les cuento. Bastante similar. Ya esto tengo que arreglar. Fíjense, acá se ha puesto como acento. Esto debería ser la cadena ado, la cadena teclado. ¿Ya? Esos son equivalentes. A ver, trabajaremos con otro. A ver, el 47, por lo menos razonaremos. ¿Ya? Te dice, se tiene una cadena CAD y se quiere saber cuál es la subcadena más larga que existe en CAD que respete un patrón PAT. Por ejemplo, si se tiene los siguientes casos de entrada, te dice, ¿no es cierto? La cadena es A, B, C, bla, 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 y el patrón es A, B, C. Entonces, te debería decir que la cadena más larga que cumple el patrón es 9. Nos fijamos, a ver, tenemos A3, 7, 8, 9. Ahí tengo un patrón A, B, C, ¿de acuerdo? O sea, el patrón es A, no importa cuántas veces, B, no importa cuántas veces, C, no importa cuántas veces, pero en este orden, ¿ya? Entonces, el largo fíjense aquí aparece el patrón ABC en una longitud de 9. Aquí se empieza de nuevo, fíjense, ABC. Aquí, ¿cuánto es su largo? 5, entonces este no es respuesta. Aquí hay otro patrón ABC. Aquí, ¿cuál es su largo? 3.
Aquí no hay patrón, aquí empieza nuevamente el patrón. ABC, ¿cuál es su largo? 3. Y aquí estoy intentando empezar, pero como no termina nada. Entonces, ¿cuántas veces el patrón ABC aparece aquí? Una vez, ahí, otra vez, aquí, otra vez, aquí, y otra vez, aquí. 4 veces aparece el patrón, ¿cierto? Y de las 4 veces, ¿cuál es la instancia más larga? Esta. Entonces, la respuesta que es la longitud de esa cadena, ya que sería 9. Entendemos acá, dice, por ejemplo, si es que la cadena fuera esta y el patrón ABC, entonces aquí intentamos con que se llame emparejar el patrón, ¿no? B, A, B, 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 y no tenemos éxito. Aquí acabamos de leer A que no es C, entonces fuera. No hay ahí patrón. Aquí hay un patrón, ABC, que es 1, ¿cierto? Y bueno, sería aquí solamente hay una vez el patrón ABC, cuya longitud es 3, ¿no? Acá, fíjense, estamos tratando de encontrar el patrón. A está lindo, B está lindo y ya no hay. Opciones C no hay. Entonces, aquí la longitud del patrón, ¿cuánto es? 0. ¿Eso qué significa? Que no has encontrado, ¿no es cierto? Una cadena que cumple ese patrón. ¿Está bien? Eso es el problema. Obviamente, si tú tienes una cadena, a ver, vamos a hacernos otros casos acá. Nos vamos a poner cuadrícula para controlar nuestras escrituras. Entonces, por ejemplo, si yo tengo como cadena la cadena A, B, D, C, y el patrón, fíjense, es A, B, C. Acá también el resultado que debería ser 0, ¿correcto? Porque estamos emparejando a B y nos hemos tropezado con una D, y esta D hace que el patrón ya no se cumpla. Entonces aquí vamos a intentar buscar el patrón, pero como no es A, entonces no se puede. ¿Ya? Ok. Entonces, para razonar este problema, a ver, ya se nos está pasando el tiempo, vamos a tener dos cosas, ¿no es cierto? Por un lado, la cadena, que le vamos a llamar C1, C2, C3, así, ¿de acuerdo? C sub n. Y por otro lado, el patrón, que le vamos a denominar P1, P2, así, PK. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir a buscar? A ver, tenemos que ir a buscar este patrón dentro de esta cadena. Y se van a dar cuenta que vamos a hacer una... bueno, depende. Hay que tener visión. Hay varias maneras de resolver este problema. ¿De acuerdo? Podemos ir a buscar el patrón primero y luego decidir. Fíjense, se puede hacer, hay varias formas de reducir. Mi problema se complica en la medida de cantidad de caracteres que tiene la cadena original, porque aquí tengo que ir contando, ¿cierto? Entonces vamos a asumir, a ver, que vamos a reducir el problema, ¿ya? Y vamos a reducirlo en dos zonas. No sabemos cuánto, pero vamos a tener una zona por aquí y vamos a tener otra zona por aquí. Esta es la zona que ya hemos inspeccionado, ¿de acuerdo? Y esta es la zona que falta inspeccionar. Esta zona a mí me va a interesar. Fíjense, esta es la cadena PRI. ¿De acuerdo? Eso que sea la cadena PRI. Y esta zona, que sea una zona que yo ya he inspeccionado. Este va a ser otro problema. Fíjense, este es otro problema que me permita decidir que desde aquí hasta aquí yo ya encontré un patrón. Fíjense, acá yo ya voy a decir que existe por lo menos una ocurrencia del patrón de tamaño, así le voy a decir, ¿ya? De tamaño X, ¿correcto? Una ocurrencia del patrón, no más de uno. Acá existe una ocurrencia del patrón. Y este es el resto de la cadena que me falta inspeccionar. ¿Estamos de acuerdo? Y ya estaría mi problema resuelto. Bajo la suposición, fíjense, de que este problema menor yo ya lo sé resolver, bajo la suposición de encontrar
la longitud, ¿sí?, de, en la cadena CAD', la ocurrencia del patrón PAT ya está resuelto de manera correcta, pues ya podemos resolver mi problema. Yo le digo mi problema de resolver. ¿Cuál es la longitud? Fíjense, más grande que existe en la cadena CAD, ¿ya? La ocurrencia del patrón PAT sería equivalente a dos cosas, ¿no es cierto? Sería equivalente a X, fíjense, a X. Sí, solamente sí, resulta que X es mayor, ¿no? Tiene que ser mayor. Mayor o igual, le podríamos decir, a la longitud, ya que nosotros vayamos a conseguir de la cadena prima en el patrón. ¿De acuerdo? Eso es cuando existe el patrón de tamaño X. Pero en el caso de que eso no fuera así, fíjense, en el caso de que esa condición no se cumpliera, ¿ya? Entonces, el resultado de ir o de decidir cuál es la longitud de la cadena CAD', PAT, ¿cierto? Sería esta en el caso de que X sea menor a la longitud, la más larga cadena en CAD' del patrón PAT. ¿Ya? Eso sería. Bien. Y ya está. Esto en el caso de que por lo menos el patrón exista una vez en la cadena CAD. ¿Ya? ¿Qué estoy diciendo? Que de aquí hasta aquí, que no sé qué carácter será, existe por lo menos una vez el patrón. Este patrón y es de tamaño X. Y voy a asumir que estos caracteres todavía no he inspeccionado. ¿Ya? Y bajo esa suposición, esa es mi reducción. ¿De acuerdo? Y ya estaría. ¿Qué pasaría si no existe? Esto es en el caso de que exista. Ya este X que es el tamaño del patrón en esta porción de la cadena. Entonces le decimos, mi longitud, fíjense, larga de la cadena, que respete este patrón, va a ser 0. Si es que no existe el patrón en la cadena. ¿Correcto? Eso vendría a ser. Y creo que ya está. Obviamente tenemos que hacer este proceso, ¿no? Este proceso existe el patrón de tamaño X en la cadena. Eso es como que buscar el patrón solo una vez. ¿Ya? Entonces, este X, ¿cómo se consigue? X es el resultado de ir a verificar si existe, fíjense, en la cadena un patrón, el patrón. Y vamos a ir a identificar la primera vez. Por ejemplo, en mi, ¿esto qué significaría aquí? Fíjense, yo le estoy diciendo que mi cadena, si ustedes observan el razonamiento que acabo de hacer, mi cadena la voy a reducir así. Desde aquí hasta aquí. Aquí yo voy a decir que este es el problema de decidir que existe el patrón en la cadena. ¿Ya? ¿Y esto qué me va a devolver? Este me va a devolver 9. Entonces, ¿qué me falta inspeccionar? Me falta inspeccionar eso. Y para mí, ¿esto qué va a ser? La cadena PRI. ¿Correcto? Y seguimos haciendo. ¿Y esto qué me debería devolver? Esto me debería devolver un número, ¿no ve? Y ese número yo lo voy a comparar con este número que me devuelve esto. ¿Ya? Eso estoy haciendo. Hay muchas maneras de resolver, les cuento. Esta es una manera que estamos derivando a otro proceso, la responsabilidad de identificar la existencia del patrón en los primeros caracteres de la cadena que estamos inspeccionando, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tenemos, por ejemplo, CC, D, A, B, C, digamos mi cadena, BCC, y le digo A, B, C, D, y mi patrón, fíjense, esto es B, ¿ya? Esto es A, horrible mi lápiz. Y mi patrón, esto es C. ¿Ya? Y mi patrón es también A, B, C.
¿Cómo reduciría la cadena? La reduciría así, fíjense. Esta sería la porción del existe patrón. De aquí a aquí, esto me debería responder el proceso existe el patrón. ¿Ya? En los primeros caracteres de la cadena y su longitud de cuánto es de 4. Me debería decir que existe el patrón en 4. Y esto que tenemos acá, que vendría a ser la reducción. ¿Ya? Esto vendría a ser CAD'. Es lo que le he denominado en mi otro razonamiento como CAD'. ¿Entendido? Entonces, este proceso hay que hacer. Fíjense, este proceso es interesante. Es ir a verificar si el patrón existe. Si existe, entonces, ¿en cuánto de largo existe? ¿De acuerdo? Y si no existe, ¿qué deberías responder? 0. ¿Está bien? Ok, se los dejo a ustedes para que terminen de preparar esto, pero básicamente esa es una opción de observar el problema y reducirlo. Fíjense, estoy reduciendo mi cadena de inspección. Entonces voy a decir que hasta este lugar que no sé cuál es, yo ya he inspeccionado y he encontrado un patrón. ¿Cierto? Entonces, ¿qué me falta inspeccionar? Esto y esa es la reducción. Voy a asumir que eso también ya sé hacer y bajo esa suposición, esta es la forma de resolver. Obviamente, esto puede decirme que no hay un patrón, ¿no es cierto? Que no existe el patrón en la cadena. ¿Y el patrón qué me debería decir? 0, prácticamente. ¿Ya? Vayan a razonar, a programar y a terminar de hacer este problema. Nos vemos el día lunes para todos los efectos.